La detección ya ocurrió. No ahora, no en este instante preciso en que escuchas estas palabras, sino antes, mucho antes de que tu mente pudiera formular la pregunta correcta. Porque el universo no responde al lenguaje del pensamiento, responde al lenguaje del estado, y tu estado cambió sin pedir permiso. Tal vez lo notaste como un cansancio que no se va durmiendo, como una extraña intolerancia a conversaciones vacías, o como una sensación sutil de que algo en ti ya no puede volver a funcionar como antes. Mientras intentabas ponerle nombre, el campo ya había registrado la señal, porque cuando una frecuencia se actualiza, no hace ruido, se reorganiza. Y es aquí donde casi todos se confunden, porque esperan fuegos artificiales, señales claras, confirmaciones externas, cuando en realidad la primera respuesta del universo siempre es interna, corporal, silenciosa. Por eso pasa desapercibida para quien sigue buscando pruebas en la superficie. Tal vez ahora, mientras sigues escuchando, notes que tu respiración se hizo un poco más profunda sin que lo decidieras, o que los hombros bajaron apenas unos milímetros, como si el cuerpo reconociera algo familiar en estas palabras. Eso no es sugestión, es resonancia. Es el campo energético ajustándose a una información que no es nueva, solo es recordada. Porque la verdad es que tú no subiste la frecuencia como quien completa una tarea. Tú maduraste un estado, y ese matiz es esencial, ya que el universo no responde al esfuerzo, responde a la coherencia. Cuando una coherencia se estabiliza, aunque sea frágil al inicio, el sistema entero se recalibra alrededor de ella. Por eso, si últimamente sentiste que ciertas cosas dejaron de entusiasmarte, que viejos deseos perdieron fuerza, que incluso manifestar se volvió extraño, casi incómodo, no fue un retroceso. Fue una señal de que tu energía empezó a rechazar lo que ya no puedes sostener. Esa fase suele sentirse como vacío antes de sentirse como alineación. Permite que esto se asiente un momento, no como una idea, sino como una sensación en el pecho. Porque el pecho es el primer lugar donde el cuerpo registra la coherencia. Y cuando algo encaja de verdad, no genera euforia, genera alivio. Ese tipo de alivio tranquilo que no necesita ser compartido, explicado ni defendido. Y mientras ese alivio se instala, aunque sea apenas perceptible, el universo hace algo muy específico. Detiene ciertas dinámicas, retrasa encuentros, pausa resultados, no para castigarte, sino para proteger la nueva frecuencia de ser contaminada por patrones antiguos que todavía intentan reclamarse como normales. Este es el punto exacto en el que muchas personas se dicen a sí mismas que algo salió mal, que perdieron el ritmo, que se bloquearon, cuando en realidad entraron en una fase que no admite prisa. Una frecuencia recién actualizada necesita silencio operativo para estabilizarse. Si empujas, se desarma. Si confías, se integra. Confiar aquí no es una acción mental, es una rendición corporal. Es una especie de exhalación profunda frente a la vida, como si el cuerpo entendiera antes que la mente que ya no hace falta correr. A medida que avanzamos, vas a reconocer por qué el universo tuvo que detectar este cambio antes de mostrarte cualquier señal visible. Vas a entender qué empezó a activarse en segundo plano mientras tú pensabas que no estaba pasando nada. Pero por ahora, lo único necesario es que no intentes interpretar demasiado rápido lo que sientes. Esta parte del proceso no se piensa, se atraviesa. Quienes intentan conceptualizarla suelen perder el mensaje más importante, que es este: nada se detuvo, algo se reordenó. Si sientes que este mensaje no te está informando, sino acompañando, ese es el indicador correcto. Y si percibes que una parte de ti se relaja, mientras otra se inquieta queriendo respuestas inmediatas, observa esa tensión. Es exactamente ahí donde la actualización de frecuencia comienza a hacerse visible. Más adelante, esto va a encajar de una forma muy concreta en tu experiencia, no como una promesa, sino como una confirmación silenciosa de que el tiempo no estaba en tu contra,
estaba trabajando contigo. Hay un momento muy específico en este proceso, y si estás aquí, ya lo estás atravesando, en el que la frecuencia nueva empieza a chocar con la identidad antigua, no de forma violenta, sino de manera persistente, como una incomodidad suave que no se va ignorando. No es ansiedad común, tampoco es miedo claro. Es más bien una fricción interna, una sensación de algo no encaja como antes, incluso cuando externamente nada parece haber cambiado demasiado. Y esa es la pista más clara de que el universo no solo detectó tu actualización, sino que empezó a probar su estabilidad. Porque cuando una frecuencia se eleva de verdad, no se celebra de inmediato, se verifica. El campo observa si ese nuevo estado se sostiene, cuando no hay recompensas, cuando no hay señales visibles, cuando el entorno sigue igual, pero tú ya no puedes responder igual. Tal vez por eso últimamente te resulta más difícil forzar entusiasmo, fingir certezas, sostener conversaciones que antes tolerabas sin problema. No es que te hayas vuelto exigente, es que tu sistema nervioso dejó de aceptar estímulos que no estén en coherencia con tu nueva firma energética. Aquí la mente suele intervenir con preguntas peligrosas, no porque sean incorrectas, sino porque llegan demasiado pronto. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si bajé la guardia? ¿Por qué siento este vacío si se supone que estoy avanzando? Observa cómo esas preguntas no nacen del pecho, nacen de la necesidad de control. Y el control, aunque alguna vez te protegió, ahora empieza a retrasar la integración. Esto es importante. Lo que un día fue tu salvación, hoy puede convertirse en resistencia. Y el universo no castiga esa resistencia, simplemente deja de responderle. Si sientes que estas palabras están nombrando algo que tu alma ya sabía, pero tu mente no se atrevía a aceptar, te invito a suscribirte al canal ahora. No lo hagas por impulso, hazlo como un acto de confirmación, como una forma de decirle a tu sistema, sí, estoy dispuesto a escuchar lo que es real, no solo lo que es cómodo. Al unirte, no solo sigues un canal, anclas esta frecuencia en tu realidad diaria. Mientras esto ocurre, el cuerpo hace ajustes silenciosos. Quizás notes cambios en el sueño, en el apetito, en la necesidad de estar solo, o incluso en la forma en que percibes el tiempo, como si las horas se estiraran o se comprimieran sin explicación. Nada de eso es aleatorio. Es el sistema recalibrándose para sostener una frecuencia más alta sin quemarse, porque una vibración elevada no es intensidad constante, es coherencia estable, y eso requiere aprender a descansar en estados nuevos. Es aquí donde muchos interpretan el proceso como estancamiento, cuando en realidad es protección. El universo reduce el movimiento externo para que el movimiento interno no se fracture. Si te diera resultados ahora, con la identidad antigua todavía reclamando espacio, esos resultados tendrían que adaptarse a quien ya no eres. Por eso la pausa, por eso la sensación de todavía no, no como negación, sino como cuidado. Y mientras escuchas esto, tal vez notes algo curioso. Una parte de ti se reconoce profundamente en estas palabras, mientras otra se impacienta queriendo llegar al final, queriendo saber qué se activó, qué viene, cuándo. Esa impaciencia no es un error, es el último eco del yo que necesitaba pruebas rápidas para sentirse seguro. No lo combatas, obsérvalo, porque cuando ese impulso se suaviza, aunque sea un poco, algo empieza a alinearse sin esfuerzo. Más adelante, vas a entender por qué el vacío que sentiste no era ausencia, sino espacio en construcción, y también por qué ciertas puertas tuvieron que cerrarse sin explicación lógica. Pero todavía no. Ahora lo importante es reconocer que esta fricción no es señal de retroceso, es señal de transición real. El universo no activa lo nuevo hasta que lo viejo deja de interferir, y eso inevitablemente se siente incómodo antes de sentirse claro. Hay una fase que casi nadie nombra correctamente, porque desde fuera parece pérdida, pero desde el campo es ingeniería precisa. Es el momento en que el universo, al detectar que tu frecuencia ya no vibra igual,
comienza a retirar estímulos. No de forma dramática, no con rupturas evidentes necesariamente, sino con una especie de apagamiento gradual. Personas que ya no llaman, oportunidades que no avanzan, deseos que antes te encendían y ahora apenas generan respuesta en el cuerpo. Y aquí es donde la mente comete el error más común: interpretar silencio como rechazo. Pero el silencio que aparece ahora no es vacío muerto, es vacío funcional. Es espacio siendo liberado para que algo que todavía no tiene forma pueda existir sin contaminarse con lo anterior. El universo no construye sobre estructuras que ya no sostienen coherencia. Primero desmonta, y ese desmontaje rara vez se siente bien al ego, porque el ego mide progreso en movimiento visible, no en alineación interna. Tal vez notes que este silencio pesa en el pecho de una forma extraña, no como tristeza abierta, sino como una quietud densa, casi expectante. No duele, pero incomoda. Es como estar en una habitación antes de que enciendan la luz, sabiendo que algo va a mostrarse, pero sin poder adelantarlo. Y si eres honesto contigo, reconocerás que una parte de ti ya sabía que esta fase era inevitable. Había patrones que no podían acompañarte más allá de cierto punto, aunque fueran familiares, aunque alguna vez te salvaran. Aquí ocurre algo muy específico a nivel corporal. El sistema nervioso entra en un modo de ahorro, no por agotamiento, sino por preparación. Menos impulso, menos urgencia, menos ganas de perseguir. Si creciste creyendo que manifestar era empujar, visualizar con intensidad o sostener entusiasmo constante, esta etapa se siente como un fracaso. Pero no lo es. Es el cuerpo aprendiendo a recibir desde un estado más neutro, más estable, menos dependiente del deseo como motor. Observa si, mientras escuchas esto, aparece una ligera presión en el plexo solar, como si algo se estuviera acomodando ahí. Ese es el centro donde la identidad antigua intenta seguir dirigiendo el proceso y donde la nueva identidad empieza a pedir paso sin hacer ruido. No hay que elegir entre una y otra. La antigua no se destruye, se desactiva por falta de uso. Simplemente deja de ser necesaria. Y es en este punto exacto donde casi todos abandonan. No porque no crean, sino porque interpretan mal la señal. Piensan que el universo se detuvo, cuando en realidad cambió de lenguaje. Antes respondía con estímulos, ahora responde con alineación. Antes hablaba en eventos, ahora habla en sensaciones sutiles, en una paz extraña que aparece en medio de la incertidumbre, en una certeza suave que no sabe explicarse, pero tampoco se va. Más adelante vas a reconocer que este vacío fue el umbral, no el castigo, que nada se cerró sin razón, que la pausa tenía una inteligencia que tu mente no podía ver en tiempo real. Pero por ahora, lo único necesario es no llenarlo artificialmente. No corras a ocupar el espacio con ruido, personas o metas que ya no vibran contigo, porque este vacío no vino a quitarte algo, vino a preparar el campo. Si sientes que esta parte del mensaje te toca de una forma más profunda, casi incómoda, es porque estás exactamente donde el proceso se vuelve real, no espectacular, real, y eso cambia todo, aunque todavía no puedas señalar qué. Aquí entra en juego el concepto del eco de la realidad. Es vital que entiendas esto para no caer en la trampa de la decepción visual. Cuando tu estado interno cambia, la realidad externa, la materia densa, tiene un tiempo de retardo, un lag. Es como la luz de una estrella, que sigue brillando en el cielo aunque la estrella ya haya muerto o cambiado. Lo que ves hoy en tu vida, tu cuenta bancaria, tus relaciones, tu salud, es el eco de tus vibraciones pasadas, no de tu estado actual. El error fundamental es mirar el eco y pensar, no ha funcionado. Al hacer eso, validas el eco y lo reciclas trayéndolo de nuevo al presente. El maestro de la manifestación no ignora la realidad, pero sabe que lo que ven sus ojos es un reporte de ayer, no un pronóstico de mañana. En esta fase de silencio, tu trabajo es caminar entre dos mundos. Ves el mundo antiguo, lo respetas, pagas tus cuentas, hablas con la gente, pero internamente ya no le otorgas autoridad de verdad absoluta.
Sabes que es una cáscara que se está cayendo. Tu nueva frecuencia ya es real, solo que está cargando en la densidad de la materia. Si reaccionas emocionalmente a lo que falta, abortas la carga. Si permaneces neutro frente a la ausencia visible, aceleras la materialización. Después del vacío funcional, cuando el silencio ya no asusta pero todavía no explica nada, ocurre algo que casi siempre pasa desapercibido porque no tiene forma de evento. Es el momento en que el universo comienza a responder en capas invisibles, como si probara nuevas combinaciones sin anunciarlas. No llega como una señal clara, llega como pequeñas desincronizaciones que, vistas desde fuera, parecerían irrelevantes. Cambios mínimos de horario, encuentros que casi no suceden, intuiciones que aparecen y se van sin dejar argumento lógico. Y sin embargo, el cuerpo lo sabe. Algo empezó a moverse sin pedir atención. Tal vez notes que, sin razón aparente, ciertas decisiones se vuelven más simples. No porque tengas más claridad mental, sino porque el cuerpo ya no entra en conflicto al elegir. Donde antes había debate interno, ahora hay una respuesta inmediata, silenciosa, casi neutra. Eso es coherencia emergente. No es entusiasmo, no es certeza grandiosa, es una alineación discreta que no necesita justificación. El universo trabaja así cuando detecta que una frecuencia ya no necesita ser convencida, solo acompañada. Aquí comienzan las señales encubiertas, no las que se cuentan como historias inspiradoras, sino las que solo tú reconoces, porque resuenan en un lugar muy específico del pecho. Un comentario que llega justo cuando estabas soltando una duda, una frase escuchada al pasar que parece responder a algo antiguo, una sensación de «esto es suficiente por ahora», que apaga la urgencia sin apagar la dirección. Son respuestas sin promesa, confirmaciones sin espectáculo, y eso es intencional. Porque si el universo te diera ahora una validación intensa, la mente querría apropiarse del proceso, acelerarlo, repetirlo, controlarlo. En cambio, al responder de forma suave, obliga a que la nueva frecuencia se estabilice sin depender de estímulos externos. Es como aprender a caminar sin apoyarse en la pared. Al principio da inseguridad, luego se vuelve natural. Observa si, mientras escuchas esto, tu respiración se hace más amplia en la parte baja del abdomen. Ese movimiento suele aparecer cuando el sistema deja de anticipar peligro y empieza a confiar en el ritmo. No es una confianza mental, es una confianza orgánica, silenciosa, que no necesita afirmaciones. Y cuando esa confianza aparece, aunque sea por segundos, el campo responde ajustando líneas del tiempo que todavía no puedes ver. Es importante entender esto sin convertirlo en expectativa. Lo que se activó no es algo específico, es una condición, la condición necesaria para que lo correcto pueda llegar sin distorsión. Antes, muchas cosas no llegaban porque tendrían que adaptarse a una versión tuya que ya estaba agotada. Ahora, el universo espera a que la nueva coherencia se vuelva estable, porque cuando eso ocurre, lo que llega no exige sacrificio ni prueba, simplemente encaja. Si este contenido está resonando contigo y sientes que aporta claridad a tu proceso, considera dejar un me gusta en el video y compartirlo con esa persona que sabes que está atravesando un momento de silencio o confusión. A veces, compartir la claridad es la forma más rápida de multiplicarla en tu propia vida. Y aquí hay un detalle que casi nadie percibe en tiempo real. Cuando esta fase comienza, también se activa una sensación extraña de normalidad. Nada parece extraordinario, y eso desconcierta a quienes esperan que lo espiritual siempre se sienta intenso. Pero la verdadera activación no eleva, simplifica, reduce el ruido, hace que lo correcto no necesite lucha. Y esa simplicidad suele confundirse con estancamiento por quienes aún asocian valor con esfuerzo. Más adelante, cuando mires hacia atrás, reconocerás este punto como el inicio real del cambio, aunque en su momento no pareciera gran cosa. Por ahora, basta con no interrumpirlo, no buscar más señales, no forzar interpretaciones, porque lo que se activó
No responde a la prisa, responde a la estabilidad. Y esa estabilidad se está construyendo ahora mismo, mientras crees que todavía no pasó nada. Llega un punto, y este punto es más delicado de lo que parece, en el que la nueva frecuencia deja de sentirse como algo en proceso y empieza a volverse normal. No emocionante, no mística, no intensa, normal. Y esa normalidad desconcierta, porque la mente fue entrenada para asociar transformación con dramatismo, con picos emocionales, con señales claras de avance. Pero cuando la coherencia se instala de verdad, lo hace quitando peso, no agregándolo. Tal vez ahora notes que ciertas preocupaciones ya no te toman por completo, como si intentaran entrar y no encontraran dónde anclarse. No es indiferencia, es desidentificación. El problema sigue ahí, pero ya no ocupa todo el espacio interno. Y ese pequeño desplazamiento es enorme a nivel energético, porque indica que la identidad dejó de fusionarse con la urgencia. El universo lee eso como estabilidad suficiente para empezar a acompañar, no a probar. Aquí se activa algo muy específico. La vida deja de empujarte para que cambies y empieza a responder a quien ya eres. No con regalos inmediatos, sino con una disminución progresiva de fricción. Las cosas no se resuelven todas a la vez, pero dejan de resistirse. Las decisiones no se vuelven fáciles, se vuelven claras. Y la claridad no grita, susurra. Por eso muchos la ignoran al principio. Observa si hay una sensación de amplitud suave en la parte alta del pecho, como si el aire circulara con menos obstáculos. Esa es una señal corporal de que la coherencia cardíaca empieza a estabilizarse. Cuando eso ocurre, el campo electromagnético personal cambia de patrón. No atrae desde la necesidad, sino desde la disponibilidad. Y esa diferencia es lo que transforma completamente la experiencia de manifestar sin que tengas que hacer nada distinto. En esta fase, el universo ya no te da lecciones duras porque no las necesita. Lo que un día requirió choque, ahora se ajusta con sutileza. Por eso los cambios que se activan aquí pueden parecer pequeños desde fuera, pero internamente se sienten definitivos. Como si algo hubiera hecho clic sin ruido, como si de repente no hiciera falta demostrar nada a nadie, ni siquiera a ti mismo. Es importante no romantizar este momento. No es iluminación, no es final, no es llegada. Es integración. La parte donde lo nuevo deja de ser frágil, donde ya no tienes que proteger tu energía con esfuerzo, porque simplemente no se engancha con lo que no vibra igual. Y cuando eso pasa, el universo deja de filtrar tanto, porque confía en que sabrás sostener lo que llegue. Aquí entra un factor biológico que muchos maestros espirituales ignoran: la homeostasis. Tu cuerpo está diseñado para mantener las condiciones estables. Si has vivido años en estrés, en carencia o en lucha, tu cuerpo interpreta la paz y la abundancia como anomalías, como algo desconocido y por lo tanto peligroso. Por eso, justo antes del gran cambio, es común sentir un rebote de ansiedad sin motivo o un deseo repentino de volver a viejos hábitos destructivos. No es que hayas perdido tu espiritualidad, es tu biología intentando arrastrarte de vuelta a lo conocido, aunque lo conocido sea doloroso. Reconocer esto es liberador. Cuando sientas esa resistencia irracional, no la juzgues. Mírala y di: es solo mi biología asustada por lo bueno que está por llegar. Trata a tu cuerpo como a un animal asustado. No con dureza, sino con calma. Estamos a salvo en esta nueva realidad. Esa frase, dicha internamente, desactiva la alarma química y permite que la manifestación cruce el umbral físico. Más adelante, cuando la vida empiece a moverse de nuevo con mayor fluidez, vas a reconocer que este tramo fue el verdadero cambio, aunque no tuviera narrativa épica, que aquí se selló algo, que aquí dejaste de esperar señales para empezar a vivir desde un estado. Y eso, aunque ahora se sienta simple, es exactamente lo que permite que lo siguiente llegue sin conflicto. No apresures la comprensión. No intentes convertir esto en una conclusión. Permite que se asiente como se asienta el cuerpo después de una exhalación larga, cuando no hay nada que hacer más que sentir el espacio que quedó.
Porque es en ese espacio donde el universo ya está trabajando contigo, no para sorprenderte, sino para confirmarte. Y entonces sucede algo que no se anuncia, no se celebra y no se explica en el momento exacto en que ocurre, pero que cambia la dirección completa del proceso. La espera se disuelve. No porque todo haya llegado, no porque la vida se haya resuelto, sino porque internamente deja de existir esa tensión constante de todavía no, esa sensación sutil de estar siempre un paso detrás de algo invisible. La frecuencia nueva termina de asentarse cuando ya no necesita resultados inmediatos para validarse, y ese es el punto exacto en el que el universo deja de observar y empieza a responder sin resistencia. Tal vez notes que ya no te preguntas con la misma intensidad cuándo va a pasar, o qué falta, o qué error aún no corriges. No porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque esas preguntas perdieron carga emocional. Siguen existiendo, pero ya no pesan en el cuerpo. Y cuando una pregunta deja de pesar, deja de interferir. El campo lee eso como disponibilidad real. Aquí se activa una transición muy fina. Pasas de manifestar desde el deseo a manifestar desde el estado. Antes querías que algo llegara para sentirte de cierta manera. Ahora, el estado ya está presente y lo que llega simplemente lo acompaña. Esto es clave, porque el universo no responde bien a la urgencia emocional, pero responde con precisión quirúrgica a la coherencia sostenida. Y tú, sin darte cuenta, empezaste a sostenerla. Observa si hay una sensación de firmeza tranquila en la base del cuerpo, como si el suelo estuviera más presente. Esa sensación suele aparecer cuando la identidad deja de fluctuar con cada estímulo externo. No es rigidez, es arraigo. Y desde ahí lo que se mueve en la vida ya no te arrastra, te acompaña. Las oportunidades que aparecen no te desordenan. Las decisiones no te fragmentan. Todo empieza a tener un ritmo que no exige prisa. Es en esta fase donde muchas personas dicen no pasó nada y siguen adelante sin notar que, en realidad, todo se acomodó. Que el sufrimiento asociado a la espera se fue sin ceremonia. Que la culpa espiritual, esa sensación de debería estar más lejos, se disolvió sin confrontación. Y eso es exactamente como ocurre una integración verdadera. Sin drama, sin épica, sin anuncio. A partir de aquí, la vida puede empezar a moverse de nuevo, pero ya no como prueba, sino como consecuencia natural. Y cuando algo llegue, porque llegará, no se sentirá como milagro, sino como lógica, como algo que tenía que aparecer ahora, y no antes. Y esa comprensión, cuando se instala, cura una de las heridas más profundas del buscador espiritual, la idea de haber llegado tarde. No llegaste tarde, no te retrasaste, no fallaste en entender algo importante. Tu proceso simplemente entró en una capa más silenciosa, más madura, más real, y el universo no solo lo detectó, lo respetó. Permanece un momento en esta sensación. No la agarres, no la analices, solo reconoce que algo dentro de ti dejó de luchar. Ese es el verdadero indicador de que la activación se completó. En este punto, algo muy preciso ocurre en tu relación con la realidad. Dejas de anticipar. No porque hayas perdido visión, sino porque la anticipación ya no gobierna tu sistema nervioso. El cuerpo ya no se adelanta al futuro para protegerse, ya no vive en microalertas constantes, y esa retirada de la vigilancia es leída por el campo como una señal inequívoca de que la frecuencia es estable. El universo no se mueve cuando te ve intentando, se mueve cuando te ve habitando. Tal vez ahora percibas que el silencio interno cambió de textura. Antes era pesado, incómodo, casi una ausencia. Ahora es espacioso. Hay pensamientos, sí, pero no se amontonan. Hay emociones, pero no reclaman protagonismo. Es como si el centro de gravedad interno hubiera descendido unos centímetros, del ruido de la mente a una zona más profunda del cuerpo, donde todo sucede más despacio. Esa lentitud no es estancamiento, es precisión. Aquí se completa algo importante. La identidad deja de necesitar narrarse a sí misma como en proceso. Ya no hace falta decir estoy sanando, estoy despertando, estoy manifestando.
El estado ya no necesita etiqueta porque se volvió funcional. Y cuando la identidad deja de explicarse, la energía deja de dispersarse. Lo que se activó no fue un evento, fue una simplificación radical del campo. Es en esta etapa donde muchas manifestaciones empiezan a llegar de formas tan orgánicas que pasan por normales. Y eso es exactamente la señal de éxito. Lo que llega sin choque, sin ansiedad, sin necesidad de validación externa, llega porque no contradice tu estado. No exige que cambies para recibirlo. No pide sacrificio. Se integra como si siempre hubiera tenido que estar ahí. Observa si hay una sensación de suavidad en la mandíbula o en la frente. Es común que esas zonas se relajen cuando la mente deja de empujar el proceso. Esa relajación es física, pero también simbólica. Indica que ya no estás mirando al universo esperando respuesta, y cuando dejas de mirar, el campo responde con fluidez, no con prueba. A partir de aquí, la vida no se vuelve perfecta, pero sí honesta. Lo que no encaja se va sin lucha. Lo que encaja permanece sin esfuerzo. Las decisiones no se sienten heroicas ni aterradoras, solo correctas. Y esa corrección tranquila es lo que permite que el flujo se sostenga en el tiempo, no como una racha, sino como un patrón nuevo. No hay nada que cerrar, nada que concluir, nada que celebrar ruidosamente. Esta integración no pide ritual externo. Su marca es interna. Menos urgencia, menos culpa, menos sensación de deuda con el futuro. Y cuando eso se instala, incluso de manera sutil, el universo deja de preguntarse si estás listo. Lo sabe. Permanece ahí unos instantes, no para hacer algo con esta sensación, sino para reconocerla. Porque este reconocimiento es la última pieza. Darte cuenta de que no necesitas volver atrás ni adelantarte. Estás exactamente donde la frecuencia puede sostenerse sin romperse. Hay un instante, y suele pasar sin testigos, en el que el sistema interno deja de buscar confirmación, incluso en el silencio. Ya no hay una voz preguntando si esto es correcto, si es suficiente, si va a durar. No porque esas dudas hayan sido respondidas, sino porque perdieron autoridad. El cuerpo dejó de pedir garantías al futuro. Y cuando eso ocurre, algo muy profundo se reorganiza. La relación con el tiempo se suaviza. El tiempo ya no se siente como una presión ni como una carrera. Tampoco como un enemigo que quitó oportunidades. Se vuelve un medio neutro, casi amable, a través del cual las cosas aparecen cuando pueden sostenerse sin fracturarte. Esa es la verdadera señal de que la frecuencia se integró. La vida deja de sentirse como algo que hay que alcanzar. Quizá notes ahora una sensación difícil de describir con precisión, una mezcla de quietud y presencia, como si no hubiera nada urgente que resolver en este momento exacto. No es resignación, no es conformismo, es alineación sin esfuerzo, y esa alineación no grita, no exige atención, no busca ser compartida, simplemente está. Desde aquí, cualquier movimiento externo, sea una oportunidad, un encuentro, una decisión, nace desde un lugar distinto. Ya no viene a completar algo roto, viene a acompañar algo entero, y por eso cuando llegue, no se sentirá como salvación, sino como continuidad. Como si el universo no te estuviera dando algo nuevo, sino devolviéndote algo que siempre fue compatible contigo. No necesitas hacer nada con esta comprensión. No necesitas recordarla activamente. No necesitas protegerla. Lo que se integró no se pierde por distracción, porque no vive en la mente. Vive en el cuerpo, en la forma en que respiras ahora, en la manera en que el pecho se expande sin que lo controles, en la ausencia de lucha donde antes había insistencia. Este es el punto donde el proceso deja de necesitar relato, donde ya no hace falta decir estoy en un cambio, porque el cambio ya no es el tema. La vida vuelve a ser el tema, y cuando eso ocurre, el universo no envía señales espectaculares, porque ya no son necesarias. La coherencia se volvió suficiente lenguaje. Permanece con esto sin intentar cerrarlo. No hay nada que sellar, no hay nada que concluir. El cierre ocurre solo cuando el cuerpo reconoce
que no hay nada pendiente en este instante. Y si sientes aunque sea un segundo de esa neutralidad tranquila, ese es el indicador final. La actualización no solo fue detectada, fue incorporada. Todo lo demás vendrá como consecuencia, no como prueba. Si sientes que has llegado a un nuevo punto de comprensión con esto, te invito a comentar abajo simplemente la palabra hecho, no como un deseo, sino como una firma de tu nueva coherencia. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártelo. A veces somos la señal que otros están esperando. Nada estaba mal. Nunca estuvo.